que el Señor les bendiga. Reciban todos un caluroso saludo y una muy cordial bienvenida a este su culto virtual. Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, te damos gracias, Padre de los cielos, por este tiempo que nos permites compartir. Gracias, Dios, porque tu fidelidad se demuestra en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Padre, te entregamos esta noche nuestra alabanza, nuestra adoración. Perdona, Dios, nuestros pecados, concede fe para arrepentimiento, Dios, en esta noche. Y gracias, Dios, por la oportunidad que nos das esta noche de recibir tu palabra, poder honrarte, alabarte y adorarte. Te entregamos, Dios, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tu nombre santo.
Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Hoy nuevamente nos permites encontrarnos, reunirnos de manera virtual, Señor, para escuchar tu palabra, para alabar tu nombre, Señor. Padre, sabemos, Dios, que solo te tenemos a ti en los cielos, oh Señor, y te damos gracias por esta hermosa esperanza que nos da, Señor, de que podemos venir delante de ti a entregarte nuestras peticiones y los deseos de nuestro corazón. Por eso, Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de ti a
presentarte nuestras peticiones, mis hermanos y yo, Señor, confiados en que eres un Dios bueno, que escucha nuestras oraciones. Y venimos, Señor, a pedirte por la conversión de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Señor. Estas personas que aún no conocen de ti, Padre, te pedimos, Dios, que les concedas fe para arrepentimiento, para que ellos puedan, Señor, gozar de una vida contigo, Señor, y tener la esperanza de la vida eterna. También venimos, Señor, a ti, orando, Señor, por la salud de los hermanos de nuestra congregación que en este momento, Dios, se encuentran enfermos con quebrantos de salud, por sus familias también, Señor. Sabemos, Dios, que tú escuchas nuestra oración y sabemos, Padre, también que en tu tiempo tú obras si es tu voluntad. Te pedimos, Dios, que les conceda, Señor, la sanidad, si es tu voluntad, Señor, a nuestros hermanos y a sus familias. Pedimos, Dios, también por las familias, para que en estos tiempos, Señor, reconozcan que solo tú eres Dios, que este tiempo, Señor, sirva para que en unidad te busquen, que busquen, Señor, agradarte, que busquen leer tu palabra, que se fortalezcan, oh Dios, como familia. Te pedimos, Padre, por estas personas que se entregan a ti, oh Dios, confiados en que tú les vas a ayudar. También, oh Dios, te pedimos por vida y fortaleza espiritual de nuestros hermanos que pueden encontrarse, Señor, decaídos, con dificultades, y ha menguado, Dios, toda su fe. Te pedimos, Dios, que seas tú fortaleciéndole, Señor, en tu palabra, que ellos puedan, Señor, ver en este tiempo que solo tú, oh Dios, estás al frente de todas las situaciones, que solo tú, Señor, puedes traernos, oh Dios, la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos, Señor. Te pedimos, Dios, por empleo para los hermanos que no lo tienen, los hermanos que a causa de esta situación, Señor, han perdido sus empleos o han visto, Señor, sus ingresos disminuir. Reconocemos, Dios, que solo tú eres nuestra fuente de provisión y confiamos, Dios, en que eres tú quien provee para todas nuestras necesidades. Por eso, Dios, también pedimos por situación económica de todos nuestros hermanos, de sus familias, para que seas tú, Dios, llevando a cada uno de ellos lo necesario, Dios. Que ellos confíen, Señor, en que tú eres la provisión, que tú, oh Dios, eres el que nos da el sustento diario, Señor. Ayúdanos a creer y a confiar en esto siempre, Padre. Venimos también, Señor, a entregarte las peticiones personales de mis hermanos, sabiendo, Dios, que solo tú, oh Dios, tienes palabras de vida eterna para nosotros, que solo tú, Señor, tienes para nosotros la paz y el gozo que nosotros necesitamos. Solo tú, Señor, conoces la petición de cada uno de mis hermanos. Y te pedimos, Dios, que obres en cada una de ellas, Padre, si es tu voluntad. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti, Señor? Y gracias, Padre. Venimos, mis hermanos, en acción de gracias, Padre, sabiendo que no hay palabras, Dios, como agradecer todo lo que haces por nosotros. A cada momento, a cada instante de nuestras vidas, Dios, que nos provees, nos perdonas, nos llenas de paz, de gozo. Ayúdanos, Dios, a esperar. Y te pedimos, Señor, que siempre tengamos un corazón agradecido, Señor. En acción de gracias venimos delante de ti, oh Padre, porque eres un Dios bueno, misericordioso, un Dios que provee para sus hijos. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Amén. Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando anuncie la canción que nace en coro y la cabeza esplendorosa en la final, cuando todos los salvados se congregarán, entre ellos yo también tengo un lugar. Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán los sordos que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar. Triunfantes entrarán en las mansiones de Dios, para mí también habrá un ciudad. Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su nombre, mientras dure nuestra vida terrenal. Hasta el fin de la jornada con los santos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé. Continuamos, hermanos, con la información y toda la programación que hay en nuestra iglesia por estos días. Anuncios Iglesia Cristiana de Villahermosa. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14:1. Próximas reuniones de adoración estudio bíblico. Domingo 10 de la mañana. Miércoles 7:30 de la noche. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 3 de julio tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7:30 de la noche por el canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios. Sábado 5 de la tarde. Domingos 2 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Discipulado para mujeres. Masculinidad y feminidad bíblica. Confusión de género. Próximo jueves 25 de junio a las 7 de la noche,
en vivo por el canal de YouTube. Vigilia de oración. Será de forma virtual por el canal de YouTube. Próximo viernes 26 de junio, de 7:30 de la noche a 11 de la noche. Si quiere que oremos por su petición, favor enviar un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 00228084-671. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Consejería pastoral. Toda consejería en la Iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Continuamos, hermanos, con la lectura de la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Nuevamente, Padre, nos permite reunirnos de esta manera para escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos redarguye, que nos corrige. Padre, ayúdanos, Dios, a que esta palabra, oh Dios, quede grabada en nuestro corazón y la pongamos por obra, Señor. Que no seamos, Dios, oidores olvidadizos, sino, Padre, que al contrario, que esta palabra, Dios, realmente transforme nuestras vidas. Necesitamos escucharla, Señor. Te pido, Dios, por la persona que has dispuesto esta noche para que tu palabra sea predicada, para que tu palabra sea enseñada, Señor, para nuestro bien, para nuestro beneficio. Pero Dios, que la gloria sea únicamente para ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que esta noche vas a hablar a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar estudiando Primera de Corintios y esta vez empezamos el capítulo 14. Estaremos estudiando acerca de cómo Dios, el Espíritu Santo, nos enseña a ser sabios en cuanto al orden de la Iglesia, en cuanto a los dones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo ya había tratado el tema del don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y las virtudes del Espíritu Santo. Y ahora concluye esta sección, capítulos 12 al 14, explicándoles acerca del gobierno del Espíritu Santo en las reuniones públicas de la Iglesia. Es muy importante que entendamos que esta palabra, aunque inicialmente fue dirigida a la Iglesia de Corinto, esta palabra es para nosotros en este tiempo, en esta hora. Al parecer, al igual que hoy en día, algunos hermanos en Corinto estaban y tenían la tendencia a descontrolar las cosas en cuanto al ejercicio de los dones espirituales. Entonces el apóstol Pablo tuvo que recordarles
cuáles son los principios básicos que deben gobernar las reuniones públicas de la iglesia. Y esta vez a la iglesia nuestra, Dios el Espíritu Santo también nos va a recordar cuáles son los principios básicos que deben gobernar nuestras reuniones públicas en la iglesia. Es paradójico porque en este momento no nos estamos reuniendo en un lugar físico, pero para cuando las cosas se vuelvan a la normalidad, podremos entonces tener unas pautas normales que ya se han venido ejerciendo en la iglesia, pero vamos a tener a partir de las escrituras. Hay algunas personas en el mundo entero, en el pueblo evangélico, han ideado sus propias maneras, sus propios métodos, se han inventado la forma de dirigir la iglesia a su manera. Pero recordemos que si queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia que diga que somos bibliocéntricos, decir que somos bibliocéntricos no es solamente usar versículos y tirarlos al aire. Bibliocéntricos es que decimos y reconocemos que la iglesia tiene, a saber, tres autoridades. La primera es Jesucristo, nuestro Señor, como cabeza de la iglesia. La segunda es el Espíritu Santo, como vicario de Cristo en la iglesia, quien guarda, mora, reside en el creyente y tiene gobierno y autoridad sobre la iglesia. Y la tercera autoridad es la palabra de Dios, que es divinamente inspirada, y por eso podemos decir, la iglesia tiene estas tres autoridades sobre sí misma. Entonces, cuando decimos que somos una iglesia cristocéntrica o bibliocéntrica, es porque estamos reconociendo estas autoridades sobre la iglesia. Y la palabra de Dios, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, nos dice cuáles son los principios básicos que deben gobernar las reuniones públicas de la iglesia. Así que no es capricho pastoral, no es el gusto del liderazgo de la iglesia, o que la esposa del pastor es la que le está diciendo cómo dirigir la iglesia, porque también está ese fenómeno en las iglesias a nivel mundial, donde son las esposas en una actitud pecaminosa, obviamente, en una actitud de rebeldía y tratando de tener dominio y control sobre la iglesia del Señor. Entonces, aunque no puedan ejercer su poder directamente a las iglesias, lo hacen por medio de sus esposos, los pastores. Eso en los casos donde las mujeres no son miradas como pastoras, porque sabemos que eso no es bíblico. O sea, eso es una enseñanza diabólica de los últimos tiempos de la iglesia moderna. Eso es torcer las escrituras. Pero entonces, ya de por sí las que son pastoras son unas mujeres rebeldes, unas mujeres que están en contra de las escrituras, y podemos incluirlas dentro del estudio que estamos viendo los días miércoles, que es acerca de los falsos maestros. Ellas serían falsas maestras. Bien, no, me refiero a las esposas que tras bambalinas están dirigiendo los hilos de la iglesia por medio de sus esposos. Entonces, muchas iglesias tienen la forma de dirección, tienen la forma de verse y de organizarse de acuerdo a lo que las esposas de los pastores o de los líderes hacen o dicen. Y eso no es bíblico de ningún punto de vista. Es una actitud pecaminosa. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos aprender? La primera pregunta que siempre nos hacemos es: ¿qué dice la Biblia? Si Dios ha dicho algo al respecto. Y bueno, tenemos mucha información en el Antiguo Testamento acerca de cómo era la asamblea y cómo Dios había ordenado que fuera la asamblea y cómo había establecido un liderazgo para que esa asamblea funcionara correctamente, porque el propósito nunca ha sido exaltar a los hombres, ni a Aarón, ni a sus hijos,
ni a los levitas. Y no es el propósito exaltar a las personas por lo ordenados, por lo juiciosos y lo demás. No es el propósito. Siempre es exaltar a Dios y traerle gloria a su nombre. Entonces, en ese orden de ideas, en el Nuevo Testamento, cuando Dios el Espíritu Santo engendra la iglesia en Hechos capítulo 2, establece unos principios básicos para el orden y el gobierno de la reunión pública de la iglesia. Y hay 3 principios que los veremos, si Dios lo permite, a partir de esta noche. Y los 3 principios son edificación, entendimiento y orden. Vamos a mirarlos entonces, si Dios lo permite, para la gloria suya y para beneficio espiritual de nosotros como iglesia. Pero primero vayamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, porque nos bendices y nos guardas por medio de tu palabra. Tu palabra dice que nosotros tenemos una común salvación en Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos guarda y nos santifica, nos ha apartado para ser tuyos, Señor, para servirte, para honrarte. Y nos has dejado tu bendita palabra, Señor. Así que, Padre Celestial, ¿cómo no estar agradecido sabiendo que la iglesia tuya no solamente es una en doctrina, no solamente es una en cuestiones y asuntos de fe, sino que la iglesia tuya es una porque además de ser un cuerpo, un Señor, un Dios y Padre que es sobre todos y por todos y en todos, un bautismo, una fe. Señor, a pesar de todo eso, podemos decir que aún en cosas como el culto público, la reunión pública, has dejado establecido, Padre, cómo debe ser, porque eso no refleja el carácter del pastor, no refleja el carácter de la iglesia. Eso no es para reflejar una iglesia moderna, innovadora, Padre. Eso es para reflejar tu carácter, tu santidad. Por eso las reuniones públicas deben ser tenidas como algo muy serio y solemne, algo digno de respeto, Señor. Y por eso, oh Dios, pedimos en el nombre de Jesús en esta hora, que todos los hermanos que están viendo esto sean redargüidos o corregidos, sean enseñados, sean instruidos, Padre Celestial. Oh Dios, porque con esto en mente, nosotros sabemos que el momento en que nos volvamos a reunir, seguiremos actuando conforme a estos principios básicos, Señor. No trataremos de innovar para traer a alguien o gente y no buscamos, oh Dios, con métodos y estrategias humanas, llenar el lugar de reunión. Queremos, Padre, que el lugar donde se reúne tu iglesia, tus hijos, sea un lugar donde quienes se reúnen traigan gloria a ti, a tu nombre, respeto, solemnidad, seriedad, Señor. Que entendamos, Padre Celestial, que la iglesia es tuya y por eso has establecido principios básicos para que la iglesia sea gobernada en esta temporalidad, como una preparación para lo que nos espera por la eternidad. Gracias por cada uno de los hermanos, por el pastor Fabio, por los coordinadores, por los líderes y sus familias. Gracias por cada una de las personas de la iglesia, Señor, cada familia. Te ruego, Padre, que en esta hora les bendiga, Señor. Por favor, Padre, guárdales en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar de la edificación como primer principio del Espíritu Santo, del apóstol Pablo, para gobernar las reuniones públicas de la iglesia. Este primer principio lo vamos a leer en los versículos 1 al 5 de 1 Corintios 14. Dice: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 26 de 1 Corintios capítulo 14 dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esa palabra edificación podemos decir que es una de las palabras favoritas del apóstol Pablo, que lo tomó prestada, por supuesto, de la arquitectura. Edificar significa construir, y este concepto no es ajeno a la figura de la iglesia como un cuerpo. Aquí tenemos una superposición de imágenes, ya que el cuerpo de Cristo también es el templo del Dios viviente. Fue, yo diría que muy sabia la elección del apóstol Pablo de la palabra edificar para establecer el primer principio de gobierno en la iglesia. El error que estaban cometiendo los corintios era que enfatizaban la propia edificación personal y descuidaban la edificación de la iglesia. Y eso el apóstol Pablo lo viene a corregir, o Dios, el Espíritu Santo, lo viene a corregir. Ellos querían edificarse a sí mismos, pero no querían edificar a los demás creyentes. En los textos que acabamos de leer, hemos notado que el interés era, podríamos decir, egoísta, que ellos estaban centrados en sí mismos y no les importaba la edificación de los demás creyentes. Y esa actitud no solo dañaba a los demás creyentes, sino que también afectaba a aquellos que la practicaban. Ahí hay un tema que, gracias al Señor, nos permite conocer, y es que muchos de los hermanos pueden pensar que eso no va a afectar a nadie más, y de hecho muchos tal vez no lo hagan de forma consciente, pero el Espíritu Santo nos está diciendo por medio de su palabra que es una actitud que no solamente va a dañar a los demás, sino que me va a dañar a mí mismo, me va a afectar a mí mismo. Después de todo, si todos somos miembros del cuerpo de Cristo, la forma en que nos relacionamos con los otros miembros finalmente nos va a afectar de forma personal. Mire lo que dice 1 Corintios 12:21, que ya lo estudiamos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Entonces, con esto estamos aprendiendo. La primera palabra que utiliza el apóstol Pablo para este principio de gobierno dentro de la iglesia es edificar. Que entendemos que cuando habla el apóstol Pablo de eso es para corregir inicialmente una actitud en los creyentes de Corinto, que era una actitud egoísta de pensar solo en ellos mismos. Y Pablo les está explicando que es que esa actitud no solo afecta a las personas a su alrededor, sino que le afecta a él. Entonces, Dios nos está ayudando a entender que una actitud egoísta frente al ejercicio de los dones del Espíritu Santo, al ministerio en la iglesia, al servicio al Señor, eso no solo va a afectar a otras personas, me va a afectar a mí. He escuchado, lamentablemente, y tengo ese conocimiento de causa, de una persona que en su momento dijo que no le importaba si toda la gente de la iglesia se iba, que lo importante era ella, que con tal de que ella siguiera creyendo. Pues yo creo que es una actitud bastante egoísta y miserable, porque es desconocer el cuerpo de Cristo, y que si un miembro del cuerpo se debilita,
o se infecta, esto va a afectar a todos los miembros. Entonces, una actitud como la de esta persona que les acabo de mencionar es una actitud donde no le importa si las demás personas de la iglesia se ven afectadas o no. Pablo, por su parte, detectó que la iglesia estaba descuidando la profecía y estaba dando un énfasis equivocado a las lenguas. No debemos pensar que los profetas del Nuevo Testamento eran personas como encontramos hoy en día en muchos lugares de reunión. No voy a decir que sean iglesia porque yo no me corresponde a mí, solamente que hay una palabra muy fuerte, y hago un paréntesis pequeño, una palabra muy fuerte en el libro de Apocalipsis con relación a este grupo de reuniones que dicen que este tipo de personas que se reúnen con estos fines y propósitos son sinagoga de Satanás. Pues es una palabra de Apocalipsis, no mía. Entonces, ¿a qué me refiero? A algunos centros, lugares de reunión donde la gente y voy a usar esta palabra, se da profecía. Eso no es bíblico, eso no lo usaron los apóstoles, no lo usaron los primeros cristianos, lo que hablamos de los padres de la iglesia, no lo hicieron los reformadores, no lo ha hecho el cristianismo histórico. Y realmente en la historia de la iglesia no hay ningún registro que avale ese tipo de acciones como algo que se haya sustentado bíblicamente. Es un mover moderno donde es más de adivinación que cualquier cosa. Y los profetas del Nuevo Testamento, ellos no estaban prediciendo el futuro. Ellos no se le acercaban a los hermanos en las iglesias, en la banca, y le hablaban y le susurraban la profecía al oído, como hacen en algunos sitios de reunión, donde ubican a las personas y hay unos supuestos profetas, presuntos profetas, y estos falsos profetas lo que hacen es adivinar. Le empiezan a adivinar el futuro a la gente y a hablarles acerca del pasado. Estos profetas del Nuevo Testamento, como aún los profetas del Antiguo Testamento, ellos hacían mucho más que eso, mucho más que simplemente decir cosas que iban a ocurrir en el futuro, porque es que realmente ese no era el interés. El interés siempre de los profetas es recibir el mensaje de Dios en forma directa por medio del Espíritu Santo, y generalmente comunicaban ese mensaje a la iglesia en lenguas, aunque no siempre era así. Entonces el profeta, si recuerda que dijimos que habían 3 dones que iban siempre juntos. Bueno, vaya a sus notas para que sea una oportunidad para recordar y repasar. Bien, entonces el profeta recibía el mensaje de parte de Dios, el Espíritu Santo, de forma directa, y luego lo comunicaba a la iglesia en lenguas, y él mismo, o podía ser otra persona, interpretaba el mensaje que llegaba a la iglesia. Pero no siempre era así. La profecía era diferente a la predicación del día de hoy, puesto que los predicadores actuales estudian la Biblia y preparan el mensaje como este servidor. Eso es lo que se hace. En ese entonces, pues ellos no tenían la Biblia así como nosotros. Ningún predicador contemporáneo puede alegar que tiene inspiración inmediata de parte de Dios. Si lo dice, pues yo no voy a entrar en ninguna discusión con él ni debate, sino que quisiera tener un sustento bíblico para tal afirmación y propósito. Porque en la actualidad el creyente que va a exponer o a enseñar la Biblia lo hace estudiando la palabra de Dios, utilizando las escrituras, prepara el mensaje y lo transmite. Es el mensaje de Dios que ya está listo, condensado en las Santas Escrituras. Por eso esas personas que por lo general alegan que tienen una revelación directa de parte de Dios, lo hacen
para promoverse a sí mismos. Lo hacen buscando el reconocimiento humano. Y casi siempre, por no decir siempre, traen un mensaje que no es consistente con las escrituras. Por lo general, el mensaje que traen es para decir que Dios les dio una revelación y que deben hacer esto o aquello. Y amenazan y asustan con el futuro y demás. Pero realmente no es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pablo explica el valor supremo de la profecía que tenía sobre las lenguas, haciendo un contraste entre los dos dones. De acuerdo a los versículos 1 al 3, la profecía le habla a los hombres, mientras que las lenguas le hablan a Dios. Versículos 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía entonces le habla a los hombres, las lenguas le hablan a Dios. Estamos hablando en el contexto histórico de cuando se escribió este texto. O sea que no estamos diciendo que en este momento se estén hablando en lenguas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hay un principio básico para el gobierno de la iglesia en la reunión pública. Pablo, ¿qué utilizó? Lo que ocurría en su momento. ¿Y qué era lo que ocurría? Que estaba desencadenando desorden y alboroto en medio de la iglesia. Esto que estamos leyendo. Bien. La profecía habla a los hombres y las lenguas le hablan a Dios. Si son celosos de los dones espirituales, por lo menos procuren tener los mejores dones. Versículo 1. Ese era el consejo de Pablo. Y le estaba diciendo, a ustedes les gustan mucho los dones espirituales, pero ¿por qué no se preocupan por profetizar más bien? La profecía era mejor porque, dice Pablo, edificaba a la iglesia. Él les daba ánimo y consuelo a los oyentes, siendo esto algo que toda persona necesita. Y tiene mucho sentido. El apóstol Pablo dice es que la profecía va a traer edificación, exhortación y consolación. Y versículo 4, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Lamentablemente algunos creen que las lenguas del versículo 2 son lenguas desconocidas, pero desde el comienzo mismo de la iglesia, las lenguas fueron idiomas conocidos, reconocidos por los oyentes, o sea, eran idiomas que se hablaban en la actualidad. Y voy a leer unos versículos de Hechos, capítulo 2, pues para aquellos hermanitos que todavía siguen confundidos y siguen diciendo lo mismo. Vean. En estos días les explicaba, el día miércoles, tome sus notas y hable con estas personas que afirman estas cosas, hombre, y le saca las noticas y le lee la Biblia. Entonces la persona si le dice, no, es que mi pastor me dijo, no, es que siempre se ha hecho así, no, es que en tal parte también se hacía eso. En fin, usted dice, yo no sé si su pastor se lo dijo, no es relevante si siempre se ha hecho así. Y además, si en tal parte también lo hacían así, pues bueno, no es quien lo haga y porque todo el mundo lo apruebe, entonces es que debe ser algo que es legal o válido. O sea que si en este momento todo el mundo aprueba la pedofilia, entonces vamos a decir que es legal. No, nunca va a ser legal, nunca va a ser algo correcto, ni santo, ni va a dejar de ser pecaminoso y aborrecible por el hecho de que todo el mundo lo apruebe o que las leyes lo aprueben. Eso no significa. Entonces, lo mismo ocurre. Si la palabra lo dice, bueno, vamos a las escrituras. Recuerden el concepto bibliocéntrico. Entonces, vamos a tratar de mantenernos lo más en el centro de la Biblia que podamos. Hechos 2,
4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí se usa el término, lengua. Según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ahí tenemos el primer texto, el primer versículo que nos dice que lo que iban a hablar era en lenguas conforme al Espíritu Santo. O sea que era un acto sobrenatural, no era una habilidad natural. No es que el apóstol Pedro estudió en Open English y empezó a hablar en un otro idioma. No, él no hizo eso. Mira el versículo 6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Recuerde, cuando estamos hablando de lenguas y de lengua, estamos hablando de idiomas conocidos. Idiomas conocidos. Los versículos que vamos a leer a continuación muestran que esos idiomas conocidos no eran desconocidos para los que los oían. Entonces, miren la importancia de esto. ¿Y ellos qué hacían? Adoraban a Dios. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y mire que ahí están las lenguas. ¿Cuáles? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Está diciendo, todos esos idiomas están hablando ahí y la entendemos, hombre. 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas o en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Adoración no significa que al ellos entenderlas entonces ellos le estaban como predicando en lenguas. No, estaban hablando de las maravillas de Dios. Que como dice Romanos 1, las personas al ver las maravillas de Dios deberían dar gracias y glorificar a Dios, pero la gente no lo hace. Bien, cierro ahí ese paréntesis. Versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, Entonces el apóstol Pedro no empezó a glorificar a Dios, hablando de las maravillas de Dios con los demás hermanos en el aposento alto. Hablaron en idiomas diferentes y dijeron, ya, con este que hemos dicho, más nuestro testimonio, la gente se va a convertir. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a predicarles el evangelio. Usted lo acabó de leer en el versículo 21. Y empezó a leer y a predicarles el evangelio. Lo que estaba diciendo el apóstol Pedro es que, mira hermano, esas lenguas no les sirven sino al que las habla, y si se interpretan son para hablar de las maravillas de Dios. Que obviamente las personas que la escuchan pues a lo mejor quedarán asombrados, pero es solamente un testimonio de las maravillas de Dios. Entonces, es lengua tal vez desconocida para el orador y para los oyentes, pero no era desconocida en el mundo en el que se hablaba. O sea, en el caso de Hechos capítulo 2, versículos 4, 6, 8 y 11, estamos hablando que eran idiomas conocidos y eran idiomas reconocidos. Entonces, cuando la gente utiliza esas palabras que no se entienden y empiezan a decir cosas muy raras, realmente eso no son idiomas. Una vez una persona dijo que eso era un idioma muy antiguo. Yo no sé esta persona si nunca había estudiado nada de antropología ni de esas cosas, cómo sabía que era un idioma muy antiguo. Seguro lo dijo algún pastor por ahí y le mintió. Bien,
En otros casos, como en los mormones, ellos sacaron la secta, bueno, los hermanos que estudiaron conmigo, la secta de mormones, recuerdan que él recibió en un idioma extraño, él también recibió eso como en lenguas, este señor José Smith, y era en un egipcio antiguo. Pues a la fecha no se han encontrado los registros de un lenguaje como le decía este José Smith. Hoy en día, pues, como estamos en esta época del progresismo y la mente abierta, entonces a lo mejor dirán, no, es que no fue egipcio antiguo, lo que pasa es que fueron unos extraterrestres. En fin, vamos a dejar ahí más bien. Entonces, en 1 Corintios 14, 10, 11 y 21, nos dice que esa lengua puede que fuera desconocida para el que la estaba hablando. Tantas clases de idiomas hay, idiomas. Seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Eso es lo que está diciendo, versículo 10, 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En la ley está escrito: en nuestras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Mire lo que está diciendo, es que está aclarando mucho. Yo por eso le animé el miércoles para que hoy no se perdiera este tiempo y sacara sus notas, hermano, porque hay muchos hermanos que están muy confundidos sobre este tema, porque el pueblo pereció por falta de conocimiento, no le interesa estudiar la Biblia, no le interesa esforzarse. Y hay algunos hermanitos que todavía siguen pensando en este tipo de cosas, en fin, siguen creyendo que es como le dijo para siempre su pastor y amigo o familiar, o que sea, pero no lo que dice la Biblia. Entonces esa persona no es bibliocéntrico ni cristocéntrico. Entonces mire pues lo que eso implica. Bien. Ahora, también es lamentable que la gente tenga la idea de que las lenguas se utilizaban exclusivamente para predicar el evangelio a los perdidos. La verdad es exactamente lo contrario. Pablo tenía temor de que el uso excesivo de hablar en lenguas dentro de la iglesia convenciera a los incrédulos de que estaban locos. Mire lo que dice el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, recuerde que el primer principio está hablando de edificar para enseñarle a la iglesia sobre el gobierno en la reunión pública de la iglesia. Entonces mire que el apóstol Pablo era muy cuidadoso, porque es que cuando entran incrédulos o indoctos, ellos tienen su propia percepción sobre lo que están viendo. No tienen a Cristo, están muertos en delitos y pecados. Entonces hay hermanitos que creen que con sus gritos, algarabías, que componiendo la música, que poner la música de los cantantes cristianos, ponerla a todo volumen, o el mensaje a todo volumen para en un edificio cerrado y todas las cosas. Mire, usted puede ponerlo en lo que sea, hermano, pero eso puede generar lo que dice el apóstol Pablo antes de decir: esos cristianos locos. Están locos. Porque la gente piensa equivocadamente que por poner la música a todo volumen, entonces la gente se va a convertir. Vea, hermano, eso es bien. O sea, usted puede transmitir un mensaje y poner su bafle en el patio, en el solar, no sé, en el balcón de su casa. Lo puede hacer. Pero la gente no va a tener la reacción que usted cree que va a ocurrir, y es que la gente va a oír el mensaje y va a decir: ay, sí, yo ya me voy a volver evangélico, ¿no? La gente ve a este evangélico loco, espera, yo llamo al 123 para que le paguen el evangelio. Eso es lo que normalmente va a pasar, porque es que la predicación del evangelio tiene que ser persona a persona. Ahora, si usted lo hace, puede que alguien
escuche el mensaje y tal vez se arrepiente. O sea, yo no estoy diciendo que no se deba hacer o que sea pecado. Estoy diciendo que eso puede crear una idea equivocada en las personas que nos están viendo. Entonces, piense lo que dice el apóstol Pablo y atendamos el consejo del Espíritu Santo en este pasaje. Que muchas veces nuestra actitud es tan extraña que la gente por eso dice que estamos locos. O sea, si ya de por sí piensan que estamos locos, pues entonces no les den motivos para hacerlo, ¿cierto? Imagínate, pues un día bien soleado, bien caluroso, 40 grados a la sombra y yo salir pues como con falda larga, cuello tortuga, buzo, el pelo así, todas las cosas como salen algunas mujeres, o de cachaco, corbata, bufanda, guantes y toda la gente va a decir, está loco. Por eso vio, por evangélico. Entonces la gente asocia lo uno con lo otro. Entonces en este caso, pues lo que queremos aprender es que los hermanitos que pensaban que por armar alboroto, hablando en lenguas, los que llegaban se iban a convertir, no, Pablo dice antes todo lo contrario, van a decir, están locos. Los creyentes en Pentecostés, ya leímos, ensalzaban las maravillas de Dios. Pero Pedro, cuando predicó el Evangelio, lo hizo en una lengua aramea, una lengua que podían entender todos los oyentes. Entonces él no los dejó con eso que pasó, sino que les empezó a predicar el Evangelio. Por eso estamos hablando de principios del gobierno dentro de la iglesia. En la iglesia siempre tiene que haber predicación de la palabra. La iglesia siempre debe tener el anuncio de la palabra de Dios. Si nos quedamos en las alabanzas, como algunas personas a veces le dicen a uno muy querido, ¿cierto? Yo sé que no lo hacen con mala intención, pero sí hay que mirar quién está incitando ese pensamiento. Porque le dicen a uno, qué bueno un culto solo de alabanza. Vea, usted se imagina que Pedro hubiera dicho, qué bueno haber exaltado las maravillas de Dios, este culto de alabanza que tuvimos aquí. Qué bueno. Y dejar eso así y se fueran todos, bueno, Dios les bendiga. Recuerda que ese día se convirtieron aproximadamente 3.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y se bautizaron y creyeron en el Señor. 3.000 personas, 3.000. Es un asunto impresionante. Pero se convirtieron, ¿por qué? ¿Por las lenguas? No, hombre. La gente no se convirtió por eso, se convirtió por la predicación del Evangelio. Pero la predicación del Evangelio no puede faltar. Que a la gente lo que lo cambian las palabras. Y entonces usted va a leer Hechos capítulo 2. Y si hoy en día lo predicamos en la iglesia, alguien no faltará el que diga, ¿viste? ¿Por qué no predicas mejor un mensaje evangelístico? Mire lo que predicó Pedro. Eso fue lo que predicó. O sea, Pedro no dijo, ¿le va a predicar un mensaje evangelístico? No, predicó. Es que predica la palabra. La palabra tiene el poder de convencer a las personas, porque es una palabra que la toma el Espíritu Santo para convencer a los oyentes. Convencer de justicia, de juicio y de pecado, recuerde, es Dios el Espíritu Santo, no nosotros. El creyente entonces que habla en lenguas, habla con Dios en alabanza y adoración, pero en un idioma, no está diciendo que habla en cosas extrañas. El creyente que profetiza comparte la palabra con la iglesia y ayuda a los que escuchan. Eso nos lleva al segundo contraste. Ya vimos el primero. El primero, recuerde, es que las lenguas hablan el hombre con Dios y la profecía edifica a todos los oyentes. En los versículos 4 y 5 del capítulo 14, la profecía edifica a la iglesia, las lenguas solo edifican al que habla. 4 y 5 dice, el que habla en lenguas, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. De la profecía habla a los hombres, las lenguas le hablan a Dios. Y la profecía edifica a la iglesia, las lenguas solo edifican al que habla. Entonces Pablo no estaba negando el valor de las lenguas. Recuerde, estamos hablando en el contexto histórico del momento, cuando la iglesia de Corinto estaba reunida, hablaban en lenguas y profetizaban. Contexto histórico, no se pierda de ahí.
Pues para que no me vaya a decir, pastor, ¿y por qué entonces en la iglesia no hablamos en lenguas? Ah, no, otra vez nos vamos a tener que volver, hombre. No. Pablo no negaba el valor que las lenguas tenían para el que hablaba, pero él sí colocó la edificación de la iglesia como mayor valor. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, versículo 5. O sea que el mensaje no le hace ningún bien a la iglesia a menos que las lenguas sean interpretadas. 1 Corintios 12, versículo 10 y 30. Mire lo que dice. 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Se está hablando del don de interpretación de lenguas o la interpretación de las lenguas. Entonces dice, a menos que se interpreten las lenguas, eso no le va a servir a nadie. No le va a servir a nadie. Pablo señaló que debía estar presente un intérprete antes de que se pusieran en práctica el don de lenguas. 1 Corintios 14, 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay intérprete, quede callado. Quede callado, vaya por un rinconcito y hable en lenguas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que debían hacer. Eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia de los que supuestamente hablan en lenguas. Todo lo contrario, pueden hablar en lenguas y a gritar y raca, y eso es una cosa horrible. Es un desorden, porque primero, lengua no hay. Y lo raca, eso no significa nada. Y fuera de eso, ¿eso a quién le sirve? A nadie le va a servir. Empezando porque es falso, pues, pero así no lo fuera. El grito a nadie le sirve. Es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, Pablo dice, vea, si van a hablar en lenguas, que haya un intérprete. Y si no, ¿qué? ¿Qué callado? Hay que tener presente, hermano, algo muy importante en este momento de la enseñanza. Si tiene que ir a voltear las tajadas, espera, aguanta un momentico, déjelas quemar. Mire, es algo que usted debe tener presente. Usted en este momento, asumo yo, que tiene en su casa, usted está ahí en la mesa del comedor o en la sala o donde esté, y usted tiene su Biblia abierta o un celular pues con la Biblia abierta. Eso no era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. O sea, esos hermanos en la iglesia no se sentaban en las reuniones con la Biblia abierta. No. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo para ese momento. Y los rollos del Antiguo Testamento, que eran la Biblia del momento, o sea, si usted dice, Jesús, ¿qué Biblia usaste vos? Yo voy a usar la tuya. En ese momento él usaba el Antiguo Testamento. Y los apóstoles usaban el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba apenas escribiendo. Los rollos del Antiguo Testamento eran costosísimos, hermano. No estaban a disposición de todos los creyentes. La iglesia tenía de pronto unos rollos, no todos, porque era muy costoso. Entonces Dios hablaba con su pueblo directamente por medio de quienes, de acuerdo a lo que venimos estudiando, de los profetas. Y el mensaje a veces se daba en alguna lengua. Entonces, los tres dones de ciencia, profecía y lenguas funcionaban juntos para impartir la verdad a la gente. Eso era lo que pasaba. Entonces el profeta recibía el mensaje de parte de Dios de forma directa, lo transmitía en lengua, en otro idioma, y lo interpretaban o lo hacía en lengua que entendieran todos en ese momento. Pero era así, porque es que el Evangelio nos enseña o la palabra de Dios nos está enseñando que para ese entonces era la forma en que ellos recibían la guianza y dirección de Dios el Espíritu Santo, mientras se acababa de escribir el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 13, versículos 1 y 2 y versículos 8 al 11. Tome nota, hermano, sobre esto de lo que acabamos de hablar. Entonces,
Pablo enfatizó sobre la importancia de la enseñanza doctrinal en la iglesia. Nuestra adoración debe estar basada en la verdad, en la palabra. De lo contrario, se va a convertir en emocionalismo, en sentimentalismo supersticioso, hermano. Por eso, si nosotros cuando venimos al culto empezamos a cantar, perdón, empezamos a cantar himnos que son más de la emoción, de cómo se siente, entonces es, ay, me robaste el corazón, ay, te adueñaste de mi vida, y este escalofrío, y esta sensación, mis lágrimas, o sea, hay un montón de cánticos por ahí que están orientados a impactar, a estimular los sentidos, hermano, la sensualidad, las sensaciones, hermano. No adorar a Dios, no la verdad y la palabra. Por eso se vuelven sentimentalismos supersticiosos o emocionalismos supersticiosos, porque entonces la gente termina diciéndole a uno, hoy sí sentí al Señor, hoy el culto sí estuvo muy bendecido, hoy sí hubo la presencia de Dios. Eso es emocionalismo supersticioso, porque la Biblia dice, es que eso es bibliocéntrico, es muy bueno, hermano. No estoy diciendo que Dios vaya a anular sus emociones y todo, no, sino que usted no se puede basar por sus emociones para la adoración. Andamos por fe, no por vista. Mire, usted primero pregunta, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que si nosotros nos reunimos, Dios está presente. Somos la iglesia, está presente Dios, y Él recibe adoración y nos dice cómo debemos vivir por medio de su palabra. Entonces, si ve, entonces no importa usted cómo se sienta, y si sintió los escalofríos, o el vientecito, o el movercito, o el calorcito, o los que sea, no importa, porque lo que importa es qué dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo le enseña, le dice, es que lo importante es la doctrina, no es emocionalismo, hombre. Y eso es lo que él está corrigiéndole a la iglesia en Corinto. Y Dios, el Espíritu Santo, nos está corrigiendo a nosotros como iglesia hoy, para que usted, hermano, no viva las reuniones y los cultos por las emociones, porque eso no trae adoración ni gloria a Dios. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ya estaríamos todos chambuscados. Entonces los creyentes necesitaban saber qué es lo que creen y por qué lo creen. Hermano, usted se ha hecho esas preguntas. ¿Qué es lo que usted cree y por qué lo cree? Eso es lo que el apóstol Pablo estaba enfatizando, la importancia de la enseñanza de la doctrina en la iglesia. El profeta hablaba la verdad a la iglesia y eso traía como consecuencia la edificación de la iglesia, que es el primer principio de orden. Así que entendemos, mientras el profeta hablaba, estaba enseñándole doctrina a la iglesia. Eso es lo que pasaba. En cambio, la persona que hablaba en lenguas, a menos que hubiera un intérprete, estaba disfrutando de su adoración a Dios, pero no estaba edificando a la iglesia. Mire, hermano, cada quien ha participado en diferentes reuniones y conferencias de iglesias locales. Y yo he participado igual en mi propio ministerio, en muchas reuniones y conferencias de iglesias. Y cada que tengo la oportunidad he tratado de comunicar la verdad bíblica a la gente. A veces la música donde yo voy a enseñar no ha sido edificante, pero en otras ocasiones la música ha comunicado la verdad de Dios de forma ahí sí poderosa, hermano, porque es que es la palabra de Dios. Entonces, cuando la iglesia tiene un buen grupo de alabanza que se esfuerza en comunicar la verdad de Dios, no en cómo voy a hacer sentir a la gente, porque por ejemplo yo le corrijo mucho a los muchachos y le digo a Josué y a Lina, que son los coordinadores del grupo alabanza,
les digo, vea, hable con ese muchacho, que es que esa forma en que entona tal coro no es bueno, porque es que aunque lo que dice es cierto, pero la forma en cómo lo dice es como si estuviera provocando o buscando que produjera en mí una emoción, y yo no quiero eso. Yo no quiero que esa voz gutural o sensual o así como toda rara haga que produzca tal cosa en mí. No, es que eso no es. No, o en mí no, puede que no lo produzca, pues que eso no significa que lo va a producir, pero significa que es que nosotros debemos comunicar la verdad de Dios y dejar que sea la palabra de Dios la que obre en la vida de las personas. No usar la manipulación de las emociones o de los sentidos. Entonces yo puedo decirle las cosas a usted y poner una musiquita de fondo y buscar que usted se sensibilice y termine llorando. A mí no me interesa si usted llora o no. Que sea Dios el Espíritu Santo el que lo haga en usted, pero no mis palabras. Así que cuando he estado predicando en algunos lugares, por la gracia de Dios, he visto que algunos ministerios de cantos o de alabanza, como quiera decirlo, comunican la palabra de Dios de forma verdadera y fiel, hermano. Por eso es importante que busquemos en nuestro ministerio y servicio al Señor la edificación y no el entretenimiento, hermano. Dios nos ha bendecido, Dios ha dado ayuda a su pueblo cuando, hombre, cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas correctamente. ¿Y cómo es hacerla correctamente? Mire qué dice la palabra. Buscamos que, en este primer principio, que busquemos la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, yo no sé usted por qué hace lo que hace en la iglesia, y no todos los hermanos prestan servicio en la iglesia de forma directa. Todos lo hacen, pero de forma directa o indirecta. Eso sí es claro. Todos sirven de alguna manera. Pero, ¿usted por qué lo hace? Y la palabra clave en esta primera parte de este estudio de 1 Corintios 14 es edificación. Entonces, si cada vez que hacemos algo en nuestro ministerio buscamos la edificación y no el entretenimiento, Dios nos bendice y la gente es ayudada por Dios. Entonces, ahí vuelvo al énfasis, hermano, es que por eso estas enseñanzas están dirigidas a la iglesia local de Villahermosa, porque es ese nuestro ministerio, edificar la iglesia de Villahermosa. Pero si hay algún hermanito o hermanita que llegó a este video, algún amigo que llegó a este video, pues la idea es que este mensaje por lo menos le sirva de edificación. Pero puede que esa no sea en este momento la situación que esté viviendo tu iglesia. Porque recuerda, Dios tiene un plan perfecto para cada iglesia local. Entonces puedes estar pensando, pero ¿cómo así? ¿El pastor por qué está hablando eso? ¿Por qué dice eso? No, lo que quiero que entiendas es que lo que predica tu pastor es de acuerdo al plan perfecto de Dios para tu iglesia, para que también te sometas a tu pastor y respetes el tiempo que él dedica a su esfuerzo, a estudiar la Biblia y demás cosas. Obviamente si es bibliocéntrico. Si no, recuerde, siempre le he dicho, de esta iglesia de Villahermosa y de cualquier iglesia, si la predicación es estimulando los sentidos, es procurando que usted se sienta muy bien solamente, así no edifique, así no glorifique a Dios, sino que solo es entretenimiento, huya de ahí, que se va a quedar ahí. Y puede que algunos de los que nos están escuchando en este momento sean personas que precisamente están considerando salir de su iglesia. Pero hermano, lo que yo quiero es que usted entienda, usted debe estar en una iglesia donde se predique es la Biblia. Yo puede que no esté de acuerdo o que usted no esté de acuerdo conmigo en todo lo que he dicho, pero es lo que Dios le dice. Es lo que la palabra le dice. Y tal vez hubo una época en la historia de mi vida como cristiano donde yo no estuve de acuerdo con muchas cosas que me enseñaban. Pero si la Biblia lo dice, es Dios el que está hablando. Mire, hermano, un ministerio que no edifica, destruye. Si la iglesia o el ministerio no está ocupado en la edificación, sino en el entretenimiento, esa iglesia no va a ser bendecida y no va a recibir la ayuda de Dios. No importa lo espiritual que pueda parecer,
Si no edifica, destruye. Finalmente se verá el resultado de esa destrucción. Hay cristianos por esta época de cuarentena, lamentablemente con unas depresiones profundas, a punto de ahorcarse, tirársele al metro y todo lo demás, porque nunca recibieron palabras que lo edificaran. Entonces sus piernitas son de gelatina, su cimiento es una arena movediza. Hermano, exhorto y amonesto, como dice el apóstol Pablo, a que la predicación sea bíblica. Ojalá oremos para que los pastores vuelvan a la palabra, que enseñen la palabra de Dios. Si un ministerio no edifica, destruye. No importa cuán espiritual pueda parecer lo que está haciendo. Cuando explicamos y aplicamos la palabra de Dios en la vida de los individuos, un ministerio es de edificación. Eso es lo que anhelamos. Que usted y yo seamos edificados. No entretenidos, no endulzados con lisonjas. No pretendo quedar bien con usted y echarle un montón de flores por medio del sermón y que usted entonces eso me lo devuelva en diezmos y ofrendas, porque eso es lo que uno ve en muchos predicadores, y vuelven la piedad fuente de ganancia. No, hermano. Si Dios me llamó a mí, me llamó a edificar la vida de la iglesia, y Él se encarga de todo lo demás. Así que mi principal meta en este momento, y de acuerdo al principio bíblico para el gobierno de la iglesia, es que este ministerio, la Iglesia Cristiana de Villahermosa, con todos sus colaboradores, edifique a la iglesia primeramente. Vamos a orar al Señor y que Dios nos ayude a mantener un ministerio que sea de edificación al cuerpo de Cristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Te alabo y te bendigo, Dios, por darnos el privilegio y la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, por lo que nos has enseñado. Ayúdanos a vivir bajo ese principio de gobierno y de autoridad, donde lo que procuremos todos los ministerios de la Iglesia Cristiana de Villahermosa sea la edificación. Los maestros de niños, de adolescentes, de jóvenes, los que prestan servicio como diáconos, ujieres, todos, Señor, que se ocupen en la edificación del cuerpo de Cristo. Y guárdanos, Señor, guárdanos de caer en el pecado erróneo, egoísta y orgulloso de buscar solo el entretenimiento por medio de lo que hacemos. Que tu nombre sea glorificado y que la iglesia sea edificada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por haberme acompañado. Y bueno, ya saben que casi siempre Oni ya nos está despidiendo con sus hermosos ladridos. Y ya se nos va a volver costumbre, porque yo no sé, él como que sabe que estoy despidiendo en oración y por allá empieza a ladrar. Pero bueno, ese es otro de los regalos que Dios nos da. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, y con la ayuda de Dios nos veremos mañana en el estudio sobre conociendo a Jesús. Bendiciones. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre.
Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.